Libertad es una palabra que transmite felicidad al ser humano y podemos hablar de varios tipos de libertad que tiene el ser humano. El primero es la libertad de no estar viviendo pues bajo un mismo techo, ¿verdad? Como decimos, no estar viviendo solamente en cuatro paredes, sino tener la oportunidad de movernos de un lugar a otro. La libertad también que tenemos para decidir por nosotros mismos sobre todas las áreas de nuestra vida, pero siempre sabiendo las consecuencias de cada decisión. Y en el país que vivimos es un país democrático que tenemos esa libertad de expresión, ¿verdad? Y hay otro tipo de libertad para el ser humano, esta libertad que solamente nos da Dios, pero que es para todos, pero no todos la quieren. ¿Y por qué no todo el mundo la quiere? Pues si ya la persona tiene la libertad de no estar encerrado en algún lugar, si tiene la libertad para decidir sobre cualquier cosa en su vida, pues ya la tercera dice, pues no la necesito. Pero es una libertad que es para todos, y si es para todos es porque la necesitamos. El ser humano necesita de esta libertad. Y la Biblia que nos menciona acerca de esto dice en Juan 8, 31 y 32, dice, aquí vemos que Jesús hablaba con los judíos. Dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Aquí nos habla de, para tener esa libertad debemos permanecer en la palabra de Dios. No solamente los domingos ser hijo de Dios, sino que permanecer en la palabra de Dios. O sea, todos los días estar haciendo la voluntad de Dios, permanecer en su palabra. Y podemos preguntarnos, ¿libres de qué? Lo mismo le comentaron los judíos. Los judíos a Jesucristo, ahí en el versículo 33 dice, le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? ¿Seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Aquí podemos ver que Jesucristo se refería a cuando les dice, si permanecéis en mi palabra, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ellos dijeron, ¿libres de qué? Pues Jesús les dice que cuando una persona está en pecado, es esclavo del pecado. Entonces Jesús se refiere a esta libertad, a que los judíos ya no fueran más esclavos del pecado. Pero esta palabra no fue escrita solamente para los judíos, sino para todo el mundo. Es la libertad que Dios nos habla, de ser libres del pecado y de ya no estar esclavizados al pecado, sino permanecer en su verdad para ya ser libres completamente. Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. La Biblia sigue diciendo en el versículo 19 sigue diciendo, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Aquí se refiere a Adán. A ese hombre, dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Dice, así también por la obediencia de uno, refiriéndose a Jesucristo, los muchos serán constituidos justos. En el versículo de Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Con estos versículos podemos ver que todos somos pecadores. No hay quien pueda decir, yo no he pecado. Pero hay un Dios que nos puede libertar de esta esclavitud del pecado, que nos ha dado a su Hijo Jesucristo para que por medio de Él nosotros seamos libres de esa esclavitud. Y esto lo vemos ahí mismo en Juan 8, pero en el versículo 36.
Dice, así que si el Hijo os libertare, o sea, Jesucristo mismo dice, seréis verdaderamente libres. Gálatas 5:1 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. El Señor Jesucristo es el único que puede darnos la libertad a esta esclavitud. Y no solamente nos hace libres del pecado, sino también nos da la vida eterna. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Necesitamos hacer una oración en donde reconozcamos quién es el Señor Jesucristo, confesar que Él es el Hijo de Dios y que Él murió por nosotros, pero que resucitó al tercer día. Y esto lo vemos en Romanos 19:10, que dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Después de haber confesado quién es Jesucristo, hay que reconocer quiénes somos nosotros, reconocer que somos pecadores y confesar nuestros pecados en esta oración, decírselos al Señor Jesucristo y creer que Él los perdona. Dice en su palabra, en 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y por último, en esta oración, le pedimos al Señor Jesucristo que se quede en nuestras vidas, que entre en nuestras vidas, que venga el Espíritu Santo también a vivir con nosotros. Y de esta manera podemos, a través de esta oración, podemos ser ya hijos de Dios, porque hemos hecho esta oración con todo nuestro corazón y de fe, y de esa manera es que el Señor Jesucristo se agrada, que nuestro Dios, nuestro Padre Celestial se agrada, y viene a vivir el Señor Jesucristo a nuestras vidas y el Espíritu Santo, y de esta manera somos ya libres del pecado. Pero ahora tenemos que estar viviendo en su palabra para ya no caer más en las garras del enemigo, ¿verdad? Para ya no caer otra vez a la esclavitud. Por eso dices, si permanecéis, por eso Jesucristo les dijo a los judíos, dice, que habían creído en Él, ya habían creído en Jesucristo. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Al haber hecho esta oración de fe, Dios nos dice que somos salvos por gracia. Por gracia quiere decir que sin merecerlo, solamente por la gracia de Dios nos es dado. Solamente necesitamos tener fe. Esto lo vemos en Efesios 2:8. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y Dios en su palabra nos llama hijos de Dios al haberle aceptado nuestro corazón. Nos llama siervos de Dios. ¿Y qué es un siervo? Dice, y siervo es una persona enteramente sometida o entregada al servicio de otra. Aquí se nos refleja que se nos sigue reflejando que no solamente es creer, sino es estar sometido a nuestro Dios, ¿verdad? Haciendo su voluntad. Y lo vemos también reflejado en Marcos 7:21, que dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino que hace la voluntad de nuestro Dios. ¿Por qué tenemos que hacer la voluntad de nuestro Dios? Porque ya somos siervos y el siervo hace lo que dice su Señor. Entonces es estar obedeciendo todos los días a nuestro Padre y a nuestro Señor Jesucristo. Y es que solamente tenemos dos opciones: ser esclavos del pecado o para muerte, dice su palabra, o ser esclavos a la obediencia de Dios, pero esto para justicia. Y nos dice en Romanos 6, 17, 18, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libres. Romanos 6:16 dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. O sea que solamente hay una de dos: o somos esclavos del pecado para muerte, o de la obediencia para justicia. Pero si somos siervos de Dios, somos esclavos de la obediencia
El solamente querer obedecer a nuestro Dios dice que es para justicia. Y debe de ser un deleite, debe de ser un gozo para nuestra vida el estar obedeciendo a Dios. Y el salmista David dice en el Salmo 119, 44, 45, dice: guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente, y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. El guardar la ley de Dios, el guardar sus mandamientos, el hacerlos, esto nos trae libertad. Y nos trae libertad y nosotros tenemos gozo. La libertad de la esclavitud del pecado solamente es mediante el Señor Jesucristo. Solamente es por medio de Él que tenemos la libertad de ser hijos de Dios y no esclavos del pecado. Solamente por el Señor Jesucristo tenemos la vida eterna. Y eso es por la sangre que derramó en aquella cruz, por su sacrificio que hizo el Señor Jesucristo. Es por eso que este sacrificio, este regalo de Dios, debemos de atesorarlo completamente. Y porque no hay otro medio para ser libres del pecado. Esto el dinero no lo puede comprar. Nada puede darnos esta libertad. ¿Por qué lo debemos de atesorar? Porque es el único medio que tenemos, es la única opción. Y es totalmente gratis. Solamente lo que tenemos es que tener fe y aceptar al Señor Jesucristo en nuestros corazones. Y no tenemos otra forma, sino que nada más esta. El dinero no puede comprar esta libertad. Entonces dice en Marcos 8, 36, 37, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? El dinero no puede comprar la salvación de nuestra alma. Esa vida eterna no la puede comprar. Solamente el único medio es nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga.